Utopía sirve para caminar, es decir, para seguir adelante y avanzar hacia un mundo más justo y equitativo. Eduardo Galeano. De Crisol a Diálogos en Pluralidad. El pasado viernes 28 de noviembre, tuvo lugar una cena de gala organizada por Diego de Alba Casillas, director editorial de Diálogos en Pluralidad, y su esposa Joana Bolaños Dávila, directora general del proyecto. El objetivo fue reunir a un conjunto de personas que escriben en esta página digital, así como otorgar reconocimientos al trabajo de personas que han destacado en Aguascalientes en los ámbitos de la participación democrática, la defensa del medio ambiente, la mejora de la educación, la impartición correcta de la justicia y el cuidado de los animales. Estos reconocimientos llevan el nombre del padre de Diego, llamado Gustavo Arturo de Alba Mora, quien fue un destacado periodista en Aguascalientes en las últimas décadas del siglo pasado. Fue él quien abrió un espacio importante para la discusión seria, fundamentada y responsable sobre el acontecer sociocultural y político del momento, con la publicación de la revista Crisol. En los años 80 del siglo XX, junto con la revista Tiempo de Aguascalientes y el suplemento cultural de El Sol del Centro El Unicornio, Crisol convocó a personas interesadas en expresar sus opiniones y compartir resultados de trabajos académicos. Los temas fueron diversos, de manera que quienes deseaban conocer aspectos relevantes de la vida social, cultural y, particularmente, política de Aguascalientes, la revista Crisol era un excelente medio. Don Gus, como afectuosamente se le decía, era generoso y abría puertas a distintas visiones de la realidad local y nacional, incluso internacional. De esta experiencia editorial todavía falta mucho por escribirse. Una herencia enriquecida. En la noche del día 28, en un espacio agradable al poniente de la ciudad, se nombró a Carlos Reyes Sahagún como responsable para dar un breve discurso que hablará del proyecto iniciado por Gustavo de Alba. Carlos, además de amigo, fue un colaborador destacado de Crisol, por lo que compartió experiencias relevantes. Días después, también publicó un texto revelador que se refiere a un proceso digno de compartirse. Para él, Diálogos en Pluralidad sintetiza la historia de la transformación exitosa de los medios de comunicación de Aguascalientes, consistente en transitar de lo análogo a lo digital. En el periodo de la revista impresa señala, Crisol alcanzó un tiraje de 3.000 ejemplares por número, logrando contar con un grupo de lectores comprometido con el análisis crítico de la realidad. Carlos Reyes, atento a los detalles y la numeralia, cuenta que el primer salto digital, ubicado entre 1999 a 2001, se materializó con la experimentación del portal digital que marcó un punto de inflexión, puesto que, para 2001 dice, mientras el tiraje impreso se reducía a 1.000 ejemplares, el portal ya generaba 5.000 vistas mensuales. En época del Internet, el contenido era requerido en el nuevo formato. En la actualidad, Diálogos en Pluralidad es una plataforma multimedia consolidada que, a través de su portal, redes sociales y canal de YouTube, supera el 1.000.000 de visitas mensuales. Esto también lo señaló Diego en el discurso de bienvenida a la cena de gala. Este crecimiento exponencial muestra la viabilidad del periodismo de profundidad y pluralidad en la era digital. Ciertamente, esta cifra alentadora no solo valida la necesidad de este tipo de medios de difusión, sino que da relevancia al tipo de contenidos que se comparten y muestra que el proyecto es exitoso. Contrario a las opiniones de escépticos, que inicialmente aminoraban el proyecto y algunos, incluso, lo calificaban como locura, Diálogos en Pluralidad ha encontrado a muchos lectores dispuestos a participar en el diálogo al que se invita. Una aventura colectiva. En una gran aventura cultural e intelectual creció Diego, y es por ello que, junto con Joana, han retomado el objetivo de propiciar el análisis serio y responsable del acontecer local, nacional e internacional. Diego insiste en que se trata de un proyecto colectivo, porque en él participan muchos y porque, para mantener autonomía e independencia de los gobiernos en turno, se ha creado una cooperativa, en la que mensualmente sus integrantes dan una modesta pero necesaria aportación. Ante preguntas sobre los propósitos y características del proyecto, Diego respondió: Diálogos en Pluralidad no es un proyecto aislado, sino el resultado de una evolución consciente. Surge como una continuidad vital que honra el legado de su antecesor, Crisol Plural, pero adaptándose a las exigencias de un cambio generacional en el panorama mediático de Aguascalientes. Ambos proyectos comparten una misión fundacional innegociable: ser un espacio plural, abierto al diálogo. Esta apertura se traduce en una curaduría editorial que busca la convergencia de múltiples interpretaciones de la realidad. Para Diego, al nutrirse de la investigación, las ideas y los puntos de vista de diversos colaboradores, se logra el objetivo de ahondar en el acontecer político, económico, cultural y social, que define nuestra cotidianidad. En sus palabras, el proyecto se postula, por tanto, como un faro de análisis que trasciende la simple opinión para anclarse en la reflexión profunda. Y sus principios fundamentales son: a. La misión.
pluralidad, inteligencia y transformación. El espíritu rector del proyecto es siempre desde la pluralidad con inteligencia. Esta consigna sintetiza la filosofía editorial: la diversidad de voces debe estar respaldada por un análisis riguroso e informado. B. Transformación de conciencias y espacios. La meta es influir en el entendimiento individual y colectivo, generando un cambio positivo en el entorno social y político de la entidad. C. Voz a los marginados. El proyecto cumple una función democrática y social al dar voz a los que no la tienen, actuando como un medio de contrapeso que integra perspectivas históricamente silenciadas o subrepresentadas. D. Confrontación de paradigmas. Se enfrenta la alteridad existente de los paradigmas dominantes mediante la presentación de diferentes realidades que coexisten en la entidad. Esto implica cuestionar el status quo y fomentar un pensamiento crítico sobre las estructuras de poder y los relatos hegemónicos. Diego es sociólogo, antropólogo y abogado. Tiene un doctorado en la prestigiosa Universidad Autónoma Metropolitana, se desempeñó como destacado director en escuelas de educación media y ha sido docente en instituciones de educación superior, además de ser colaborador en diferentes medios de comunicación desde 1990. A su lado, en varios de sus proyectos, también es importante destacar la participación sobresaliente de su esposa, Joana Bolaños Dávila, quien es la directora general de Diálogos en Pluralidad, licenciada en Derecho y con una maestría en Psicoterapia Gestalt para adultos. Además, es fundadora y directora del despacho jurídico, de Alba Bolaños Abogados. A los dos hay que agradecerles la importante iniciativa de haber gestado Diálogos en Pluralidad. Reconocimiento para muchos. Un grupo activo de la cooperativa decidió aprovechar la reunión de gala para reconocer el trabajo de algunas personas que han destacado en algún ámbito de la vida pública de Aguascalientes. Aunque, como bien lo declaró uno de ellos en su intervención, existen, por fortuna, muchas otras personas que también merecen reconocimiento. En este sentido, la decisión de Diálogos en Pluralidad de elegir solo a uno, de ninguna manera invalida el reconocimiento público que la sociedad local otorga a los no mencionados en esta ocasión. Las personas que fueron homenajeadas en esta cena de gala fueron las siguientes. En el ámbito de la justicia, se reconoció el trabajo de María Gilda Salazar Magallanes. Ella es profesora investigadora del Departamento de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se ha desempeñado como jueza del Juzgado Primero Laboral y Secretaría General de Acuerdos de la Sala Administrativa. Fue también secretaria del Tercer Tribunal de la Policía Judicial Federal y del Juzgado Quinto de Distrito del Estado, además de oficial judicial. Trabajó como asesora jurídica en la Secretaría de Finanzas de Aguascalientes y asesora fiscal y abogada tributaria en el SAT. En el campo del cuidado de los animales, Diálogos en Pluralidad reconoció la labor de Aurea Escobedo López, quien es fundadora de Fortaleza Animal AC, que se enfoca en el respeto y el trato digno hacia los animales, además de llevar acciones legales en contra de quien realice acciones de maltrato. Es representante de asociaciones protectoras en Aguascalientes. Ha participado en el Foro por los Derechos de los Animales en el Senado y en el Movimiento Nacional México Sin Toreo. En el campo de la educación, Diálogos en Pluralidad reconoció la trayectoria del profesor Mario Cruz Palomino, quien es egresado de la Escuela Normal Rural Matías Ramos Santos, de San Marco, Zacatecas, y quien fue durante 3 décadas director del Bachillerato Licenciado Jesús Reyes Heroles, una escuela que por varios años fue calificada como la mejor a nivel nacional dentro del subsistema de la Dirección General de Bachillerato. También es artista plástico, literato y miembro fundador del grupo literario La Cofradía. En el campo del desarrollo y cuidado del medio ambiente, Diálogos en Pluralidad reconoció la experiencia, el conocimiento y el activismo de Miguel Vázquez Sánchez, quien es presidente y fundador de la Asociación Civil Guardabosques de los Cobos, desde 2004, organización pionera en la salvaguarda del ecosistema Cobos Parga San Francisco. Vale señalar que con el trabajo de Miguel y de un grupo de personas como él, este grupo logró el decreto de 2 áreas naturales protegidas, Cobos Municipal y Cobos Parga Estatal, así como el registro ante Alina del acervo paleontológico más grande de Cobos. Alejandro Solís Hernández, por su parte, fue merecedor de un reconocimiento por sus aportes en el campo del trabajo electoral y por la búsqueda del fortalecimiento de la democracia en la entidad. Él es economista y experto en el ámbito político electoral, también fue profesor e investigador de la UA, obtuvo un reconocimiento por parte del Comité Valorador de Méritos Administrativos del INE, trabaja temas de marketing político, análisis del sistema político y paridad de género y derechos políticos de las mujeres. Es agente comprometido del movimiento E4SHE y vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INE.
En suma, el trabajo de estas personas y de muchas como ellas en Aguascalientes fue reconocido por Diálogos en Pluralidad, al mostrar su buen desempeño, al visibilizarlo ante la sociedad de Aguascalientes y al proponer que es importante seguir trabajando en los diferentes ámbitos de la vida social para hacer del Estado y el país el lugar que se desea tener. Se trata, en otros términos, de una muestra de los intereses y aspiraciones de quienes participan en Diálogos en Pluralidad. Libertad y utopía. La famosa frase del filósofo francés Voltaire de, puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, refleja las ideas liberales e ilustradas del siglo de las luces, el siglo XVIII, ideas que siguen pertinentes en la actualidad, y reflejan precisamente el espíritu con el que ha trabajado Diálogos en Pluralidad. Fomentar el diálogo y el debate entre personas que mantienen opiniones comunes o diferentes favorece una dinámica intelectual que tiene un denominador común, que es la búsqueda de una mejor sociedad, ya que muchas de estas personas tienen el propósito de avanzar en su construcción. Se trata, en última instancia, de analizar propuestas de mejores modos de convivir, de ir en pos de una utopía que no es otra sino la de vivir en una sociedad en la que haya paz, democracia, libertad y justicia social.